Bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué bueno que nos siguen acompañando en este estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a aprender mucho de la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, el Señor les continúe bendiciendo, nos gozamos de poder estar una vez más con todos ustedes. Les invitamos que allí donde te encuentres, coges tu cuaderno de apuntes, lapicero y vamos a aprender juntos lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar de la iglesia de Esmirna para nuestras vidas hoy. Vamos a darle gracias al Señor, iniciemos orando, no sin antes recordarles, Andrés. Vamos a recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en Facebook, Devocionales Fuego de Dios. Suscríbase, dele like y dele clic en la campanita para que le llegue la notificación. Y obviamente envíe este mensaje a todos los contactos de Facebook y de sus redes sociales. Vamos a orar entonces. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo. Glorifícate, bendito Padre. Bendice cada persona Amén. Que nos ve en casa. Bendícela en gran manera. Y que estés tú hablándonos. Úsanos como instrumento Amén. Tuyo. Que la palabra tuya nos convenza, bendito Así Padre, es, de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Ayúdanos y háblanos. Que sea un tiempo de mucha edificación Amén. Y de preparación a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el estudio de la iglesia de Esmirna. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. ¿Qué significa Esmirna, Claudia? Bueno, y Esmirna significa mirra. Se cree que este nombre de Esmirna viene porque en la ciudad el producto que más comercializaban era la mirra, ¿sí? La mirra era una resina amarga y para este tiempo tenía por lo menos 3 usos indispensables. La usaban para hacer el perfume, según el Salmo 45:8, usaba también para hacer el aceite, Éxodo 30:23, y también usada para embalsamar, en Juan 19:39. Era una ciudad rica y era una ciudad de las ciudades de Asia Menor. Era una de las más hermosas, de las más arquitectónicas que había. La ciudad era rica, pero la iglesia que estaba allí no era rica. Ellos se enorgullecían mucho de lo que era esa belleza, de lo que era la cultura, de lo que era esa riqueza material y también de la vida social que ellos tenían. A ver, la ciudad tenía mucho poder adquisitivo, pero la iglesia era la que no tenía esa capacidad económica. Así es. Esmirna competía con otras ciudades como Éfeso y como Pérgamo por el primer lugar entre las ciudades de Asia Menor. Tenía calles ya pavimentadas. Esto era un gran avance ya en este tiempo. Y Esmirna contaba con esta gran ventaja, que sus calles eran pavimentadas y había una calle muy especial que se llamaba la calle de oro. ¿Por qué se le llamaba así? Porque era una calle y cuando se llegaba al extremo de la calle, a un lado estaba el templo del dios Zeus y al otro lado estaba el templo de la diosa Cíbeles, ¿cierto? Zeus se consideraba pues allí como uno de los dioses principales. Y también habían otros templos de la diosa Afrodita y también adoraban al dios Apolos. Y pasó algo en el año 23, que Roma elige a Esmirna, entre otras 11 ciudades, para construir el primer templo a César. Y en medio de esa ciudad
hay una iglesia pequeña, que aunque como decíamos ahorita era una ciudad que tenía mucha capacidad adquisitiva, tenía dinero, Sí. entonces, pero la iglesia era pequeña, la iglesia cristiana allá en esta ciudad era pobre, sufrían tribulación, pero estaba fiel, estaba sufriendo también persecución. Muy bien. Vamos entonces a mirar qué le dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Vamos a iniciar con el destinatario. Y en el versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces vemos acá que nuevamente el Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, y hemos aprendido que el ángel es el pastor, es el mensajero, es el encargado de la iglesia. Y hay algo que tener en cuenta, que el Señor le va a dar mensaje a cada iglesia y que el mensaje que el Señor le va a dar a Esmirna no es el mismo que le dio a Éfeso. O sea, es un mensaje personal y Él lo da de acuerdo a la problemática o a la situación que se estaba viviendo en cada iglesia. Son mensajes específicos para cada iglesia. Así es. Muy bien, vamos a mirar la presentación de Jesús. ¿Cómo se presenta Él a la iglesia de Esmirna? Tenemos que tener presente que cuando el Señor Jesús se presenta, Él se presenta con algo que tiene relación a la situación o a la problemática que está viviendo la iglesia en ese momento. Y aquí se presenta, ahí mismo en el versículo 8 dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué nos querrá decir el Señor o qué le quiso decir en este momento también a la iglesia de Esmirna con el primero y el postrero, dice esto? Esto significa que Jesús obviamente no tuvo ni principio ni fin. Esto nos habla de la eternidad del Señor, que antes de que existiera Esmirna, Él ya existía, Él ya era. Después de que todo pase, Jesús estaría ahí. Él va a seguir existiendo. Esto nos habla entonces de esa eternidad hermosa y gloriosa. Esto también nos habla de su divinidad, porque el único que ha existido y permanece para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces dice que Él estuvo muerto y que vivió. El Señor Jesús se revela entonces a esta ciudad necesitada. La iglesia de Esmirna en este momento estaba bajo una tremenda persecución. Ya tenía muertos, ya tenía varias personas que habían sido muertas por el imperio romano a causa de predicar el evangelio, de proclamar a Jesús como el rey. Y él viene y les dice, yo estuve muerto, pero ahora vivo. Yo estuve muerto, yo padecí, pero aquí estoy. Y yo creo que estas palabras que Jesús les dice vienen a traer una tremenda esperanza a la iglesia de Esmirna. Viene a darles ese ánimo, viene como a infundirles ese ánimo, a decir, no importa que estén siendo perseguidos y que los estén torturando, están siendo mártires, pero así como yo estuve muerto, ustedes van a vivir también. Esa es mi promesa. Y además también quería como decirles que a pesar de todas esas tribulaciones que está pasando, que quería decirles también el Señor, que todas esas tribulaciones Él también las pasó, yo también las pasé, les quiso decir eso, a tal punto que sé qué significa el dolor y esos latigazos, de toda esa persecución y ese maltrato físico que sufría todo este pueblo. Así es. Pasó algo allí también en la iglesia de Esmirna, y es que en el año 168 después de Cristo, ¿sí? Policarpo, que era el obispo de la iglesia de allí, de Esmirna, o sea, el ángel, el pastor de esta iglesia, Policarpo, él fue torturado, él fue arrestado por el imperio romano. Se dice que a él lo cogen y lo arrastran por todas las calles de la ciudad. Lo único que él tenía que hacer era coger un poco de incienso en su mano, un puño de incienso,
y tirárselo al emperador, a la imagen del emperador, pero esto significaba que él lo estaba adorando, que él estaba rindiendo culto y él se niega rotundamente a hacer esto. Entonces Policarpo le dicen, solo necesitas hacer eso, no más, para que salves tu vida. Y él responde con unas palabras hermosas y él dice, 86 años le he servido al Señor y nunca me ha hecho mal, lo único que me ha hecho es bien. ¿Por qué lo negaré ya ahora? Y no lo hace. Y entonces nos cuenta la historia que a él lo quemaron vivo en la hoguera. Entonces vemos el punto en que estaba ya la persecución en este momento. Posiblemente, como decías Claudia, fue la carta dirigida a este ángel, a este pastor Policarpo. Que sufrió. ¿Qué conocía el Señor Jesús de la iglesia? Bueno, versículo dice, 9. Yo conozco, y recordemos que cuando Jesús dice conozco es porque él ¿qué? Él pesa, él escudriña, él conoce lo que otros no conocen, él ve lo que otros no ven. O sea, eso es lo que él quiere decir cuando dice yo conozco. Entonces le dice, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces lo primero que les dice, yo conozco tu tribulación. Y tu pobreza. El Señor conoce todas nuestras tribulaciones, los sufrimientos y todas las circunstancias que nos rodean, y Él está dispuesto para ayudarnos. Así es. O sea, cualquier tribulación que estés pasando en estos momentos, confía, Dios ya la conoce. Amén. Y Él te va a ayudar con toda seguridad. Además también le dice, también conozco tu pobreza, pero le dice algo muy bonito también. Sí, esa pobreza Él la conocía. La iglesia de allí, de Esmirna, no tenía de qué sostenerse. O sea, esa ciudad era esplendorosa, era hermosa, era rica, pero la iglesia no. ¿Por qué la iglesia de Esmirna llegó a ese punto? Primero, porque cuando ellos tomaban la confesión de fe, decidían seguir a Jesús, les confiscaban todos sus bienes, o sea, se los quitaban. Si tenían una casa, alguna otra posesión, eso inmediatamente pasaba ya al Imperio Romano. También eran despedidos de sus trabajos sin causa, o sea, ellos los despedían simplemente cuando se dan cuenta de que confesaban a Jesús como su Señor. Y también lo tercero es que ellos eran ignorados totalmente por las leyes. Entonces todo esto hizo que la iglesia de Esmirna fuera una iglesia pobre. Y él les dice, yo también conozco a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes eran ellos? Los judíos eran influyentes, tenían muy buen poder económico, eran ricos y tenían mucha influencia y eran enemigos de los cristianos, y cuando se juntaban a adorar servían a los propósitos de Satanás para que se adhieran al sistema para perseguir a los cristianos. Entonces, para que se juntaran a perseguirlos. Entonces se llaman ser judíos, pero en verdad perseguían a los cristianos y no lo eran, los llama así el Señor Jesús. Así es. Muy bien, ahí pasamos a lo que es el elogio, o sea, esas palabras bonitas que Jesús le dice a esta iglesia, cortas pero muy sustanciosas y poderosas. Y lo encontramos ahí mismo en el versículo 9. Le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Es hermoso, porque ellos eran pobres, sí, de bienes materiales tal vez, de bienes materiales, tal vez no tenían muchas posesiones, pero eran ricos en bienes espirituales. ¿Cómo en cuáles, Andrés? Era una iglesia que tenía mucha fe. Ajá. Qué bueno tener la fe de esta iglesia de Esmirna. Sí. Eran pacientes, fieles, que a pesar de las tribulaciones tenían gozo, tenían paz. Y todas estas cosas obviamente no se compran con el oro. Así o sea que ojalá poder tener que, a pesar de las dificultades y de las tribulaciones, el poder contar con todos estos valores, y mira que Jesús lo valora mucho, lo reconoce. Es hermoso que Él les diga eso, de ustedes tener esa pobreza,
yo lo sé, pero yo los veo ricos, y hoy podemos preguntarnos qué hacía la iglesia de Esmirna rica y qué nos puede hacer hoy también a nosotros ricos espiritualmente, esos ¿cierto? valores y el fruto del Espíritu Santo en Amén. nosotros. Y también esa relación con Dios no era afectada por las circunstancias que ellos podían estar viviendo. La relación con Dios permanecía firme, estable, o sea, ellos seguían amando al Señor a pesar de toda la tribulación que ellos podían enfrentar en el momento. También hay algo, y es que hace una iglesia rica en la santidad. Así es, en medio de una sociedad perversa en la que ellos vivían, una sociedad que los perseguía, adoraban dioses, idólatra, pero en medio de esa sociedad tan mala, permanecían en santidad. Así es. También eran hacedores de la palabra de Dios, eso también Jesús lo valoraba mucho, hacían y cumplían la palabra de Dios, dependían del Señor en la tribulación, aprendieron a depender del Señor. Total, no tenían de quién más depender, del Imperio Romano, no. Ni de las leyes, nada. Así es. Entonces dependían del Señor, obedientes, humildes, no por humildad no porque eran pobres. Ajá. Entonces la humildad tiene que ver con reconocer esa necesidad que tenemos de Dios, que sin Él nada somos y que separados de Él nada podemos hacer. Esa es la humildad. Así es, y tenían la oración como ese motor. Ajá. Entonces tenían ese impulso, esa motivación y oraban incansablemente. Así es. Hoy podemos preguntarnos, ¿qué iglesia somos? ¿Será que somos una iglesia rica o será que somos una iglesia pobre? Que el Señor nos ayude. Espiritualmente hablando. Así es. Muy bien, pasemos a la amonestación. Tremendo. La amonestación, no tuvieron amonestación de parte del Señor. No. Hermoso es, pues no recibe ninguna palabra de censura, por el contrario la anima, Jesús la consuela, les da esa fortaleza, los conforta en medio de sus tribulaciones y persecuciones. Es una de las dos iglesias que no va a recibir amonestación de parte de Dios. Esta es la primera, la otra es Filadelfia. Y al no recibir amonestación tampoco quiere decir que la iglesia sea perfecta. Así es. Sí, porque la iglesia perfecta la vamos a tener cuando Jesucristo esté reinando aquí en la tierra. Sí, pero esto quiere decir que él no veía nada tan grave a lo que él tuviera que llamar la atención, ¿cierto? Que tal vez lo que había, él podía motivarles a que se corrigiera, tal vez era algo más sencillo comparado con las otras iglesias y la amonestación que él hace a las otras iglesias. Y viene después, pues, como no amonestación, pero hay una instrucción en el versículo 10. Sí, les dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tremendo, Claudia. El no temas. No temas. Viene y se lo dice acá, no temas. Entonces yo creo que la iglesia de Esmirna o los creyentes de la iglesia de Esmirna le pudieron haber dicho al Señor, un momento, o sea, fuera de todo lo que ya estamos viviendo, fuera de todo lo que estamos ya padeciendo, usted nos está diciendo que viene más. Y el Señor les dice, sí. Pero no temas. O sea, por estar predicando tu palabra, creyendo en ti, ¿nos van a meter a la cárcel? Sí, pero no temas. Y eso es muy difícil hoy de asimilar, porque a veces pensamos que el caminar con Cristo todo es color de rosa y que todo va a estar bien y que todo va a funcionar, y no es así, porque el Señor no prometió un camino fácil. Él dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Él no prometió quitar esa tribulación o evitarnos esa prueba, pero Él sí prometió su compañía y su presencia en medio de la prueba. Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si pasas por el fuego estaré contigo. Él no dice que va a quitar el agua o que va a quitar el fuego, no, pero que va a estar con nosotros. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temerás. No temeré. O sea, y aquí les dice no temas. Él no nos exime de las pruebas ni de las dificultades, pero Él nos dice y nos promete
llegada segura. Así es. Y la palabra no temas, según los estudiosos, dicen que en la Biblia aparece no temáis o no temas 365 veces. Es decir, un no temas para cada día. O sea, todos los días podemos leer un pasaje bíblico que diga no temas, no temas. Entonces, y eso lo vemos en la Biblia como un mandato. Y eso hay que tomarlo como un mandato. Y es de los más comunes que encontramos en la Biblia. Y vemos a hombres, por ejemplo, como Abraham. Él expresó ese no temas. También se lo expresó a Jacob, a Josué, cuando le dice no temas, yo voy a estar contigo, sé valiente, esfuérzate. También se lo dijo al pueblo de Israel, ¿cierto? A los discípulos. A Pablo. Y Jesús también, cuando estuvo en vida, Jesús se lo manifestó a sus discípulos. Cuando en la barca se le apareció como un fantasma y les dijo no temáis, soy yo. O sea que esa palabra no temas aparece en una de las palabras que más aparece, más comunes en la Biblia. Muy bien, entonces vemos que al decirles no temas porque van a padecer aún un poco más. ¿Por qué? Porque es que necesitan ser probados y ahí mismo lo dice, ¿sí? Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. Porque es que el sufrimiento y la prueba lo que hacen es purificar la fe. ¿Sí? Encima de todo esto que ellos están viviendo, el Señor iba a permitir que algunos fueran a la cárcel, que viniera una prueba de pronto más complicada. Pero es que esa prueba o el ser probado lo que hace es separar la fe, esa fe débil, esa fe superficial de la fe auténtica, ¿sí? Como dice Pedro, que la fe debe ser probada como el oro, mucho más preciosa que el oro. Así es lo que el Señor quiere llevarnos, ¿cierto? Y dice que van a tener tribulación por 10 días. Y esto significa, o esta frase lo que el Señor les quiere decir, es que va a venir una persecución, tal vez corta, pero demasiado fuerte. Históricamente se cree que en esa persecución de 10 días murieron aproximadamente 2.300 cristianos. En esa persecución de esos 10 días. Les dice, sean fieles hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel de fe, eso es otra categoría, eso es otra dimensión. O sea, aquí les está diciendo, sean fieles hasta la muerte. O sea, si les toca morir, mueran, pero convencidos de que yo tengo una recompensa para ustedes, que no va a ser aquí en la tierra, sino que va a ser en la eternidad. Ellos debían, si era posible, si llegaban a enfrentarse con eso, aún como Policarpo, que dio su vida por amor al nombre del Señor. Muy bien, y vamos a pasar el tiempo de la promesa. Hay una promesa muy bonita, y hay un galardón y un premio que el mismo Jesús les dice, que es la corona de vida. ¿Cómo dice? Sí, les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y también les dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que les da dos promesas muy hermosas para la iglesia de Esmirna, que también son para nosotros. Esa corona de vida no es aquí en la tierra. Esa corona de vida está preparada para aquellos que soportan la prueba, ¿sí? Para los que aman la venida del Señor. Entonces vemos que está prometida es para una eternidad. En estos momentos todavía queda una carrera por correr. Todavía. Y la vida cristiana, entonces, se van a presentar tribulaciones, pruebas, desiertos, como dice Santiago, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en estas situaciones, porque al final de esto el Señor nos dará esa corona de vida. Y también les dice que no van a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Qué quería decir el Señor con eso? Bueno, los creyentes y los no creyentes vamos a experimentar la muerte física. Todos vamos a morir, eso sí lo tenemos claro, y esta es la muerte primera. Así. Pero la promesa es que la muerte segunda
los que no son creyentes van a pasar por esa muerte segunda. Ujú. Nosotros como creyentes no pasaremos por ella. Así es, ¿por qué? Porque es que esa muerte segunda es la separación definitiva de Dios. En la eternidad, sí, así Es en la eternidad, o sea, los creyentes no vamos a vivir eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús, porque lo reconocimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque amamos esa obra que Él hizo y la aceptamos y la tomamos para nosotros. Pero aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ese va a ser el castigo, van a estar toda una eternidad separados de la presencia de Dios. Es una separación eterna. Yo no me imagino eso. Yo no me imagino eso, y que el Señor nos ayude Amén. cada día a amar esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Vamos entonces a dar una aplicación para hoy de la iglesia de Esmirna para nosotros hoy. ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de este mensaje? Una de las aplicaciones para hoy puede ser la fidelidad. Así es. Qué bueno poder aprender de Esmirna que a pesar de las tribulaciones, de la angustia, la persecución, todo ese maltrato, sin derechos, no tenían esa cobertura legal y sin embargo permanecían fieles. Qué bueno nosotros como pueblo de Dios el tener esa fidelidad hacia las cosas de Dios y hacia Dios. Así es, porque es que ellos sabían que Dios estaba al control de toda situación, Él estaba al control de sus vidas, ellos confiaban en las promesas, ellos sabían que todas esas promesas eran confiables. Jesucristo entonces no les dijo que iba a ser fácil o que iba a evitar el sufrimiento, pero sí les promete y nos promete a nosotros hoy que Él va a estar con nosotros en medio de toda esa situación. Y lo que hace entonces que muchas veces el Señor permite que pasamos por estas cosas es para probar nuestra fe, para que nuestra fe sea genuina, y recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, y algo también que me impacta mucho es la santidad. Así de Esmirna. Qué bueno poder pedirle a Dios y entregarle nuestra vida a Él, porque a pesar de que vivían en una sociedad perversa, ellos permanecían íntegros Así y fieles es. a Dios. Y podrás preguntarte allí donde estás, bueno, ¿y cómo se hace eso? Sencillo. Puesto los ojos en Jesús, en el autor Así y consumador de la fe. Tu mirada debe estar puesta en Jesús y debe estar puesta en las promesas futuras. Amén. En esas promesas que Él tiene para nosotros en la vida eterna. Si hoy tú estás pasando por un momento de prueba, angustia, tribulación, sufrimiento, y tú puedes estar allí diciendo, Señor, pero yo no entiendo por qué, yo soy fiel a ti, yo te amo, yo te sirvo. El Señor en esta mañana lo que te quiere decir es, cree que tal vez aquí Amén. estás pasando todo esto, pero en la eternidad tendrás tu corona y te guardaré de sufrir la segunda muerte. Amén. Esas son las promesas que nos deben mantener en pie. ¿Qué tal si hoy le preguntáramos a Pablo, ¿tú crees que dirías todo lo que viviste? ¿Pudiste haber dicho que Dios no era real o que tal vez no existía? Porque Pablo todo lo que vivió fue muy difícil, Sí. pero sin embargo él decía que todo eso no lo tenía él, sino por pérdida, porque él tenía su mirada puesta en el galardón, pero eterno, no aquí Amén. en la tierra. Eso es lo que la iglesia de Esmirna nos deja como enseñanza. Fieles aún en medio de la tribulación. Hasta la muerte. Así es. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Amén. Vamos a orar entonces. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Señor, gracias por toda esta enseñanza que nos das a través de la iglesia de Esmirna. Sí, Señor. Ayúdanos a ser Amén. fieles hasta la muerte, Señor. Ayúdanos. Que a pesar de las dificultades, de las tribulaciones, persecuciones, problemas que tengamos, Amén. que a pesar de que vemos problemas grandes contra nosotros, Señor, Así pero es. vemos la iglesia de Esmirna y padecieron muchísimo, Así Señor. es. O sea, que nuestro problema no es tan grande, Padre. Así Y es. tú eres más grande que nuestros problemas. Amén. Asístenos, Amén. ayúdanos, levántanos, Señor. danos paz, gozo, fortaleza, es, y que Señor. sea una fe, Señor, inmensa. Danos Amén. ese tamaño y ese grado de fe, Señor, Gracias, grande. Señor, en
por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendice cada persona que nos está Amén. viendo en este momento. Así es. Señor, gracias por su vida. Que no Amén. falte el pan en esa mesa, En el nombre Señor. de Jesús. Mi Dios, sana a aquella persona que Señor, te está glorifícate, pidiendo sanidad. Enviamos palabra Amén. de sanidad sobre su Así vida, es, Señor, sobre en su el cuerpo, nombre de en el nombre de Jesús. Jesús. Gracias. Y si tiene alguna atadura, algún pecado, Señor, generacional, en el nombre de Jesús te declaramos libre. Amén. Confiesa libertad sobre tu vida ahora. Tú Amén. eres libre. Di, yo Amén. soy libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por la obra que estás haciendo Amén. y te bendecimos y te adoramos, Amén. Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda entonces, Esmirna, una iglesia fiel en la tribulación. Ese Amén. es el llamado para nosotros hoy. Un abrazo, bendiciones, y Bendiciones. nos vemos en nuestro próximo video donde estaremos estudiando juntos la iglesia de Pérgamo. Bendiciones. Bendiciones.